bienvenidos nuevamente a DCN Store. Ya sabes que voy a parar para pedirte el gran favor de siempre y es que le piques al botón de abajo de compartir, al botón de darle like a este video y al más importante, de suscribirte a nuestro canal. Solamente el 10% de todas las personas que ven nuestro video están suscritos en nuestro canal. No te cuesta nada y con esto ayudas bastante a nuestro proyecto de seguir haciendo estos videos de relojes para ti. Muy bien, el día de hoy vamos a analizar este modelo de Citizen. Estamos de manteles largos. Este modelo es el CC7005-16G. Este es un reloj de la familia Satellite Wave y es con el reloj que Citizen está celebrando los 100 años de su compañía. Se hicieron solamente 1500 piezas, obviamente es un reloj de edición limitada y les voy a comentar las características. Vienen unas cosas asombrosas, muy avanzadas, tanto en materiales como en lo que es el funcionamiento del reloj. Este calibre es casi que especial, es de lo más nuevo y avanzado que maneja Citizen, es el F990. Muy bien, vamos a empezar a checar las características. Viene con una correa de caucho en color negro, lo vemos por aquí. Una caja de titanio con protección Duratec, es decir, te dura 5 veces más la protección contra las rayaduras. Viene un dial en color negro con todos los indicadores haciendo juego en un oro rosa. Cuenta con luminosidad en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de hora. Este reloj viene con la tecnología Satellite Wave, es un GPS. Cuenta con 39 zonas de tiempo, alarma, cronógrafo, calendario perpetuo, que es a mí lo que me gusta mucho en un reloj, horario de verano, unidad de tiempo central, GPS. Como les menciono, este reloj viene con el calibre F990, es de lo más avanzado que tiene Citizen actualmente. Muy pocos modelos tienen este calibre. Es decir, es un reloj EcoDrive con indicador de reserva de energía. Cuenta con un cristal de zafiro antirreflejante y envolvente. En un momento más en el acercamiento se los voy a mostrar. Es parte de lo que me sorprende de este modelo. Resiste al agua 100 metros y la medida de caja es de 49 milímetros. Es un reloj grande, impone y bueno, como les menciono, solamente 1500 piezas están disponibles de este reloj con el que Citizen celebra los 100 años de su compañía. Muy bien, vamos a medir el tamaño de la caja y nos ubicamos de las 10 a las 4 horas y vemos por ahí los 49 milímetros de tamaño de caja. Como les menciono, es un reloj grande. El tamaño de la correa, yo creo que se los voy a deber, ya que es un reloj de caucho. Ah, no, mira, sí podemos verificarlo. El tamaño de la correa viene siendo de 23 centímetros, suficientemente grande. Ok, y pasamos a hacer el acercamiento. Quiero empezar con el cristal de zafiro antirreflejante. Vean cómo rechaza la luz por más fuerte que es para que tu carátula siempre esté luciendo. Ahora sí, les voy a mencionar lo que no había visto en ningún otro reloj. Vean ese cristal envolvente en la carátula. Vean acá cómo gira y se envuelve y se integra a la caja del reloj. Esta tecnología o este avance en materiales, yo creo que un iPhone todavía no llega a este nivel de tecnología en lo que es en materiales. Es envolver e integrarse a la caja de titanio. Vean qué elegancia le da. Nunca había visto un reloj con este efecto o con esta tecnología en materiales como les menciono. Es un cristal de zafiro. Ya le mencionamos. Vemos aquí la corona, dos botones. Vemos todos los indicadores. Ahorita en un momento más se los voy a empezar a explicar. Vean cómo aquí la caja, aparte en estos ganchos, como que la toman de aquí y todavía la integran nuevamente. Es como si fueran tres partes, una el cristal, otra la caja y luego estos ganchos donde toman a la caja del reloj. Checamos lo que es la correa, cierre de villa, firme de Citizen, volteamos,
Tapa trasera con datos técnicos del reloj. Nos indica que esta es la pieza 1263 de 1500. Nos indica que es de la familia Satellite Wave. Y bueno, una cosa muy importante, los instructivos los vas a localizar vía internet. Desde el 2019 Citizen ya no envía instructivos y aquí viene el calibre en la parte de atrás para que puedas bajarlos. Así que si te llega un reloj avanzado de Citizen, ya a partir del 2019 no viene con instructivos, para que no te sorprenda. Bueno, vamos a empezar a explicar el funcionamiento del reloj y empezamos con este subdial del lado derecho donde están las funciones de time, cronógrafo, UTC, el de iluminación de carga y el de, ahorita los menciono ahorita que vayamos girando. Acá vemos ubicado a las 4:30 horas la fecha del día de mes. Por acá vemos en este subdial izquierdo el día de la semana. A la vez también en ese subdial izquierdo nos va a indicar el nivel de carga del reloj. Por acá en esta parte de abajo vemos lo que es la alarma, si está encendida o apagada para programar. Y bueno, en el subdial inferior nos sirve para medir el horario de la segunda ciudad o para medición del cronógrafo, por ejemplo. Una cosa que se me pasó a explicarles, vean en el cristal cómo está grabado lo que son las ciudades, y por ejemplo la firma de Citizen aquí. Vean cómo está grabado por la parte trasera interna del cristal. Eso tampoco lo he visto en un reloj de Citizen. Es la primera vez que estoy viendo este efecto. Vean qué bien le va. Se me estaba pasando comentarles ese dato, es muy importante. Vean cómo están grabadas las ciudades en la parte interna del reloj. Es decir, como si estuvieran flotando. Muy bien, pasamos a seguir explicándoles cómo se programa el reloj. Estábamos en la función time, donde nos indica el horario de dos ciudades. En las manecillas grandes está la ciudad principal y en el subdial inferior está la segunda ciudad que ustedes hayan escogido. ¿Cómo programamos esta ciudad? Bueno, es simplemente sacar la corona en la posición 2. Ahí sale en la posición 2 y nos indica en este caso el segundero que está en Chicago. Si yo giro la corona, ahí nos vamos a Nueva York y ya se programó en la ciudad de Nueva York. Guardo y ya está programado lo que es la ciudad de Nueva York. La siguiente función, cronógrafo. Vamos a pasar, sacamos la corona a la posición 1 solamente, giramos y guardamos. Entonces el cronógrafo se va a poner en funcionamiento. Si vieron ya, el subdial inferior nos va a indicar los 60 minutos de duración del cronógrafo. Deja de ser la función de la segunda ciudad. Y bueno, con este botón inicia, con este botón para y con este botón reiniciamos. Ahí lo presioné, empieza a girar el cronógrafo. Paramos el cronógrafo con este mismo botón y reiniciamos con el de abajo. Ahí está, vuelve a la posición 0. Siguiente función, me lo voy a brincar para que corra un poquito más aquí los minutos. Sigue la de alarma, pero voy a brincarla para dejarla al último. Y la siguiente es el de nivel de carga de energía. Si ustedes ven, si elegimos esa función, guardamos, lo que hace el subdial izquierdo es ahora no mostrarte el día de la semana. En este caso ya nos indica el nivel de carga del reloj y nos dice que está al 80% de nivel de carga. Si ven, aquí está la flechita y aquí ya nos indica que falta un 20% para que esté completamente cargado. Paso a la siguiente función, que es set. Con este puedes tú programar el reloj tanto en calendario como en el horario, si es que no quieres que funcione con la función de satélite wave. Es decir, es programar el reloj de una forma manual. Obviamente no lo recomendamos, ya que el reloj automáticamente ajusta su calendario perpetuo y el horario a la ciudad en la que estés. La ventaja de la familia satélite wave contra los radiocontrolados es que este reloj recibe la señal en cualquier parte del mundo. Y ya sabemos que el radiocontrolado solamente hay 4 o 5 antenas
Y por ejemplo, en la parte de todo Sudamérica no funciona, en África, en Australia. Entonces, esa es la ventaja que tiene el satélite Wave. Funciona en cualquier parte del mundo. Voy a brincar la parte del set que ya les expliqué que es programar en forma manual. Brinco a la siguiente que es el UTC. Y en ese siempre va a estar fijo lo que es la unidad de tiempo central. Voy a pasar ahora sí a la función de alarma. Time ya lo vimos, cronómetro y alarma. Ahí estamos en alarma y lo que vamos a hacer ahora es sacar la corona a la posición 2 y ahora el subdial inferior nos va a indicar el horario de la alarma en la que queremos tenerlo. Por ejemplo, ahí está a las 12 en punto de la noche. Giramos la corona y empezamos a buscar la hora que nosotros queramos. Si queremos llegar a las 10 de la mañana, es simplemente girar la corona un poco rápido y el reloj va a empezar a correr solo, ¿ven? Ahí la giré hacia el otro lado, pero bueno, vamos a decir que queremos llegar a las 6 de la tarde. Esperamos a que llegue el 18 a la flecha de abajo. Giramos la corona y ahí la paramos y ya nada más hacemos el ajuste al horario de las 18. ¿Cómo la apagamos y cómo la prendemos? Bueno, aquí está el indicador de la alarma con el botón inferior. Ahí la estamos apagando y con este botón la encendemos. Entonces ya dejamos la alarma a las 6 de la tarde y está encendida. Voy a dejar este reloj, ahí, guardo la corona y vamos a dejar este reloj en la función time, que puede decirse que es la función estándar de este reloj. Ahorita como ven estamos a 8 de mayo, viernes 8 de mayo del 2020 y el reloj ya nos indica que estamos en viernes 8 de mayo. Prueba de luminosidad en total oscuridad. Podemos ver que este reloj cuenta con luminosidad en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de hora en un tono verde increíble. Muy bien, ya hemos programado este reloj, hemos explicado sus funciones, hemos visto lo avanzado en tecnología que nos muestra Citizen tanto en lo que son los materiales como en la tecnología propia del reloj. Y bueno, ya nada más me queda decirles que este reloj, bueno, primero, número 1, búscanos en la red, ya sabes que somos dsmstore.net y este reloj viene incluido con una garantía de Citizen de 5 años y su caja especial que voy a pasar por aquí. Ya ven que los relojes de edición especial vienen con cajas especiales. Nada más 3 puntos te quiero comentar. El número 1 es que por favor busques el cupón de descuento de nuestra página para que logres un precio aún mejor. Si no lo hayas, me mandas un comentario y yo te lo hago llegar por este mismo medio. Siguiente punto es que hacemos envíos express a todo México. Esto quiere decir que cuando te pase tu guía, al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio. Y el último punto es que nuestra página está preparada con el método de pago más seguro a nivel mundial. Utilizamos PayPal, puedes pagarnos desde cualquier parte del mundo, tu compra está asegurado. Los envíos los hacemos por DHL, que también es lo más rápido y lo más seguro. Y además, te voy a dejar 2 tips importantes. En México nosotros tenemos más de 400 modelos de Citizen disponibles. Hay países que solamente tienen 100 modelos. Entonces, puedes conseguir un modelo que tal vez no esté en tu país. La otra ventaja importante también es que tal vez por el efecto de tipo de cambio, cuando compres con nosotros y aunque te lo enviemos desde México, te sale más barato que comprarlo en tu país. Verifica esto también. Y bueno, es todo por hoy. Espero te haya gustado este video. Por favor, dale like, compártelo y apóyanos con suscribirte a nuestro canal para que podamos seguirte trayendo este nivel de relojes y aún mejores. Es todo por hoy y nos vemos pronto.